Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar de la marca de la bestia. Y para ello debemos ir al libro del Génesis, capítulo 4. Allí encontramos la ofrenda de Caín y Abel. Y vemos que la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Y Pablo dice del por qué, del motivo de la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Y fue porque la ofrenda de Caín no fue con fe, mas la de su hermano Abel sí fue con fe, y esto le agradó a Dios. Y en el versículo 15 del capítulo 4 del libro del Génesis, cuando Caín fue expulsado por haber matado a su hermano, Dios sentenció a Caín diciendo ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Como era la marca que Dios le colocó a Caín, la marca que Dios colocó sobre Caín infunde miedo y no era una marca visible en la Biblia. Hay 3 términos o palabras que dependiendo en el contexto que se utilicen son recíprocos. Significa que se corresponden o quieren decir lo mismo. Y son sello, marca o señal para referirse a ciertas cosas. Preste mucha atención. Romanos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, hablando de Abraham, dice, y recibió la circuncisión como señal con sello de la justicia de la fe. La palabra marca, sello o señal eran símbolos de autoridad. En el libro profético de Daniel, capítulo 6, versículo 17, dice que el rey Darío selló el foso con su anillo, donde fue echado Daniel. Y este sello era el sello de su reino. Y en Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Las naciones paganas, aquellas que adoraban a ídolos, utilizaban objetos cortopunzantes para marcar sus cuerpos y también marcaban sus siervos. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1, y en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 5, y también Levítico, capítulo 19, versículo 28, las naciones paganas utilizaban marcas, señales o sellos en su cuerpo, pero Dios prohíbe eso. Así como encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 40. Allí encontramos el enfrentamiento entre Elías, profeta de Dios, y los 450 profetas de Baal. Como no los oía, estos profetas se hicieron marcas hasta salirles sangre. Otra forma de utilizar una marca cuando un esclavo no retomaba su libertad y decía querer seguir como esclavo, públicamente el amo le perforaba la oreja con un clavo. Y era solo cuando éste se rehusaba a ser libre y se hacía una marca de propiedad siendo visible. Y eso está en el libro de Éxodo capítulo 21 versículo 6. En lo espiritual nosotros tenemos una marca, una señal y un sello. Y no es visible, pero es el Espíritu Santo. Y está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y no es visible. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 22 y en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 13, el apóstol Pablo dijo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Dónde fuimos marcados? En nuestros corazones. Esto quiere decir de que usted y yo estamos marcados por Dios porque le recibimos como Dios y le adoramos como Dios. Es decir, este sello tiene que ver con la adoración. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, el sello que usted y yo tenemos en nuestro corazón y es alguien que se ha apartado de la iniquidad y hacemos lo correcto. Nuestros actos definen de qué estamos sellados en el corazón con el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto le pertenecemos a Dios. Ahora, ¿cuál es la marca de la bestia?
Cuando la Biblia dice de que la bestia colocará una marca, es el gobierno el cual es la bestia. Hay cristianos que solían decir en que la marca era la cédula, o un código de barras, o un microchip y que va a ser instalado en la mano derecha o en la frente. Pero hoy está el 5G y han fracasado por estar adivinando. Fallan en la interpretación. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. La Biblia lo que debo tener en cuenta y me dice que tiene que haber y debo tener sabiduría y entendimiento. Con el conocimiento puedo interpretarlo. Y dice otra pauta, y es número de hombre, 666. Tener entendimiento ¿en qué? En la palabra de Dios. Y debo tener en cuenta las marcas anteriores y debemos entender que la marca de la bestia es simbólica, espiritual, y también debemos entender el significado de los números y que Dios es un Dios perfecto. El número de la perfección de Dios es 7 y el número 6 es inferior al número 7, aunque está muy próximo porque el hombre es imagen de Dios, pero no es Dios. ¿Qué es lo que ha intentado el hombre a través de su gobernación? Tomar el lugar o la posición de Dios. Por eso digo en que la marca tiene que ser en cuestión de la adoración. Y no es porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios dice de que la marca de la bestia está puesta o significa o está relacionada con la adoración. Veamos que es un número de hombre elevado a la tercera potencia. En cuanto en gobernación, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice: y hacía que a todos, grandes, pequeños y ricos, pobres y libres, y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, es decir, un versículo antes. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a aquellos que no la adorasen. Así que tiene que ver con la adoración y es una marca espiritual. Y debemos entender en que el libro de Apocalipsis lo acompañan símbolos, así como la bestia no es una bestia literal, sino que es el gobierno. La gran ramera no es una mujer literal, sino es la apostasía. Así de igual manera la marca de la bestia no es una marca literal, sino lo es simbólica espiritual. Y el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 dice que hacía que todos, pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca o un sello, fuese en la mano derecha o en la frente, como algo literal, porque tampoco es literal, tengamos presente eso, sino es algo simbólico, porque ya hay un registro bíblico anterior que me hace ver por el conocimiento de la escritura que es simbólico. Veamos lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Por tanto pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Hablando de los estatutos y de las normas que Dios le dio a Israel en sus leyes, de que ellos tienen que ponerlo como señal, como símbolo, como sello en su mano o su frente entre sus ojos. Y no está hablando del cuerpo, es igual como estamos sellados con el Espíritu Santo en el corazón. ¿Ha escuchado la palabra filatería? En el Evangelio de Mateo capítulo 23 es una especie de juicio que Jesucristo le hace a los escribas y los fariseos, porque interpretaron mal las palabras escritas por Moisés. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 dice que la ley de Dios tenían que atarla en su mano derecha y en su frente. Y ellos hicieron de esto una interpretación literal. Es decir, ellos dijeron, como la Biblia decía
que había que atarlo en su mano y en la frente entre sus ojos, tenían que cargarse la ley de Moisés en la mano derecha, y fue entonces donde surgieron las filaterías. Así, mis amados en el Señor, en el próximo video finalizaremos con la marca de la bestia. Recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que este contenido lo puedas apreciar y lo guardes en tu mente y en tu corazón y lo compartas con aquellos que muestran interés en la restauración del reino de Dios en la tierra. Dios nos bendiga.